Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a continuar un nuevo tema de estudio, pero que está relacionado también con todo lo que hemos estado estudiando este año en relación a la masculinidad y la feminidad bíblica. Este año nosotros como directorio nos propusimos estar dándole un fuerte énfasis a lo que es la familia y el diseño que Dios tiene para la familia cristiana. Por lo tanto, esta segunda mitad del año vamos a estar viendo tema de paternidad, ¿ya? ¿Qué dice Dios con respecto al tema de la familia, la paternidad bíblica? Como le decía, queremos y vemos hoy día si hay algo que está siendo atacado fuertemente, tanto por Satanás, por la cultura, por el medio que nos rodea, es la familia. Hoy día incluso ya se ha cambiado el concepto de familia y se hace referencia, por ejemplo, a una familia que está constituida como papá, mamá e hijos, como la familia tradicional, ¿ya? Y se dice, ese es un tipo de familia, la familia tradicional. Pero también existen hoy día otros tipos de familia, a tal punto, por ejemplo, que en países como España está considerado que si yo vivo solo y tengo una mascota, esa es mi familia. No necesito. Y hay otros conceptos que tal vez hemos escuchado, hay familia homoparental, familia disfuncional, y se le pone distintos apellidos hoy día a la familia. Y por eso es importante que nosotros veamos qué es lo que dice Dios con respecto a la familia. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos también visiones un poco influenciadas por nuestra cultura en relación a este tema de la familia y no necesariamente lo que Dios dice acerca de lo que es la familia. Por ejemplo, a modo de introducción, si yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es importante la familia el día de hoy? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Por qué es importante la familia? ¿Es importante, de hecho, la familia? Porque es la base de la sociedad, ¿cierto? La Constitución política dice, reconoce a la familia como la unidad básica de la sociedad, ¿ya? ¿Por qué más es importante la familia? ¿Por qué creen que es importante? Porque fue instituida por Dios, ¿cierto? Y eso ya le da un grado de importancia. ¿Por qué más es importante la familia el día de hoy? Se empiezan a formar los valores dentro de la familia, ¿cierto? Pero va a depender también de cómo se vea la familia, es el tipo de valores que se van a formar. Gastón. El primer acercamiento a Dios, la familia, ya. ¿Sí? Porque la familia representa a Cristo y a su iglesia. Bien, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros pensamos en la importancia de la familia, nos damos cuenta que muchas veces nuestra respuesta está, como les decía, influenciada por lo que hemos escuchado muchas veces. Pero ¿es lo que dice la Biblia acerca de la importancia de la familia? E incluso una pregunta más. ¿Es importante tener hijos hoy en día? Y esto es una crisis a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, las tasas de natalidad en muchos de los países que se llaman desarrollados van decreciendo. Y de hecho se calcula que acá en Chile ya estamos en un problema donde tenemos por primera vez la población adulto mayor sobrepasó a los jóvenes. Y eso genera un problema. ¿Por qué? Porque un día va a haber un país envejecido y no va a ser capaz la masa que trabaja de sostener, ¿cierto?, las pensiones de aquellos que son adultos mayores. Y ese es uno de los problemas, por ejemplo, con la natalidad. Pero lo vemos lamentablemente también como esta idea de tener hijos hoy día parece ser algo retrógrado. De hecho, a una persona que tiene muchos hijos se le cuestiona. Las parejas jóvenes están retardando el tener hijos, ¿ya? ¿Es importante tener hijos el día de hoy?
¿Sí? ¿Sí puede hablar un poquito más fuerte, hermano Sergio? Ayer veía un documental, una entrevista, en el cual hablaba el entrevistado hablaba del colonialismo musulmán y decía que las familias cristianas no están teniendo hijos, están teniendo un hijo, y en cambio los países estos musulmanes, qué sé yo, islamistas, están teniendo 5, 6, 7, 10 hijos y están, por eso están colonizando los países. Europa ya él hablaba de cantidades, y por ejemplo en Francia, Inglaterra, ya casi el 40% son musulmanes. Sí, de hecho, pareciera algo un poco jocoso, pero por ejemplo, si uno veía el Mundial de Fútbol por ahí por la década del 90, veía Alemania y eran todos rubios. Francia eran todos caucásicos. Pero hoy día vemos que lo que menos hay es gente como autóctona de esos países, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se ha producido este movimiento donde a través de la migración, especialmente, como lo dice el hermano Sergio, y esos estudios que se han hecho últimamente, cómo se ha ido la población aumentando, pero por extranjeros que han llegado a vivir el país, y no necesariamente nacionales. Y es un fenómeno también que ya se empieza a ver en nuestro país. Pero nosotros como cristianos muchas veces también nos damos cuenta que caemos un poco en este juego del mundo, de un poco... cuando uno conversa con los jóvenes, como no, el tema de la paternidad hay que retrasarlo. Cumplamos nuestras metas, cumplamos nuestros sueños, nuestras expectativas y después tengamos hijos. ¿Ya? Y hay, miren, hay 3 visiones del mundo en relación a este tema de los hijos. Ahí sí. ¿Se alcanzan a apreciar? Nosotros podríamos dar un vistazo al mundo y escucharíamos de algunas personas que el tener hijos es quizá un medio ideal, pero opcional. El tener hijos es lo ideal, pero es opcional. Perdón, la ofrenda. ¿Vamos a orar antes de tomar la ofrenda? Me entusiasmé entrando al tema al tiro. Y vamos a hacer el servicio de la ofrenda. Oremos, hermano. Amado Padre, agradecemos el saber que usted está con nosotros, que cuida, que provee también para nuestras necesidades. Sea bendiciendo, Padre, esta ofrenda que va a ser recibida, que podamos dar con gozo, sabiendo, Padre, que es para su obra. Bendíganos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí mientras nuestro hermano Frank toma la ofrenda, como les decía, hay 3 visiones del mundo. La primera visión es aquella que ve a los hijos como un ídolo. ¿Ya? Como le decía, que lo ideal, es ideal tener hijos, pero para que las personas casadas se sientan realizadas. Ese sería ver a los hijos como un ídolo. ¿Ya? Y vemos cómo muchas veces hoy día ese ídolo controla también a la familia. ¿Ya? Todo gira en torno al hijo. Incluso hay una segunda opción que dentro de la iglesia dicen que tener hijos es importante porque las familias son la base de la sociedad civilizada o el pilar de la iglesia. Y como les decía, hasta la constitución política de nuestro país refleja esa idea, que los hijos son la base de la sociedad. ¿Ya? Por lo tanto, ven a los hijos como herramientas, ¿ya? Como una herramienta para que sean la base de la sociedad civilizada o el pilar de la iglesia. Pero también hay otros, también que se puede dar dentro de la iglesia, que piensan que tener hijos no es tan importante y que de hecho puede mostrar falta de ambición y ser una limitante para tener éxito o servir con excelencia. Y en ese caso ven a los hijos como un obstáculo para realizarse. Esas son como las 3 visiones que el mundo tiene con respecto a los hijos, ¿ya? Que necesariamente tenemos que tener hijos para cumplir el propósito, el rol de Dios y estar completos, ¿cierto? Y ese es lo que ven a los hijos como ídolos, ¿ya? Sí o sí, es como el fin último del matrimonio, los hijos.
En segundo lugar, aquellos que dicen que es la base de la sociedad y de la iglesia, que ven a los hijos como una herramienta para lograr eso. Y en tercer lugar, aquellos que pueden ver a los hijos como un obstáculo. ¿Ya? El tener hoy día hijos significa tener que suspender mis planes, tener que postergarlos para dedicarme a la crianza. Eso es lo que el mundo dice con respecto a este tema de la familia y de los hijos. Pero ¿cuál es la visión de Dios al respecto? ¿Sí? Él me dice que falta una visión que es la economicista, que los hijos pasan a ser un gasto de tener familia. Sí, podría ser Yo le digo que la tercera podría ser un obstáculo para desarrollarme, sí, ¿cierto? estoy de acuerdo. Está dentro de los hijos como obstáculo, eso. Incluso, lamentablemente, hoy día, ¿saben qué? Una vez escuché de un joven que le dijeron a un pastor en otra congregación, no acá, no en nuestra iglesia Centros Bíblicos, le recomendaban a ese pastor no tener muchos hijos, porque le decían, no te va a llevar ninguna iglesia a pastorear, porque ya sostener a un pastor cuesta. Imagina sostener un pastor con 4, 5, 6 hijos. Ninguna iglesia te va a llamar a pastorear. Ven a los hijos como un obstáculo para cumplir, incluso para poder desarrollar. Y muchos hoy día, lamentablemente, como lo decíamos, incluso hasta muchas parejas cristianas han caído dentro de cualquiera de uno de esos tres. ¿Ya? De ver a los hijos como un ídolo, como una herramienta o principalmente como un obstáculo. ¿Ya? No, sí, está bien, nos casamos, pero posterguemos el tener hijos. E incluso muchas veces nosotros escuchamos que a algunos se les da consejo, no, aprovechen esta etapa, disfruten, después los hijos vienen. Pero cumplan ahora su propósito, sus sueños, viajen, hagan todo lo que puedan, porque después cuando lleguen los hijos, no van a poder. Y como les decía, esa es una visión que se ve, lamentablemente también dentro de la iglesia. Por eso tenemos que ir nosotros a ver lo que dice Dios. Y simplemente nosotros no queremos desechar esas ideas sin pensarlo a lo menos 2 veces. Pero tenemos que revisar cuidadosamente lo que Dios dice acerca de la familia. No podemos en esta clase abordar todos los propósitos de Dios para la familia. Pero, sin embargo, pienso que nosotros podemos establecer esto. La Escritura, la Biblia enseña que el propósito principal de la familia es nada menos que presentar al mundo entero una serie de 3 imágenes. Si nosotros vamos a la Escritura, vamos a ver que el deseo de Dios para la familia es poder presentar al mundo entero una serie de 3 imágenes. Primero, la naturaleza trina de Dios. ¿Ya? Es el primer propósito por el cual Dios instauró la familia, mostrar la naturaleza trina de Dios. Segundo, el Evangelio. Y tercero, la iglesia. Ese es el propósito para el cual está la familia, para el cual Dios creó la familia. Primero, poder mostrar su naturaleza trina. ¿Ya? En segundo lugar, ser una representación del Evangelio. Y en tercer lugar, una representación de su iglesia, su pueblo redimido. Y vamos a ir desarrollando el por qué nosotros vemos este propósito de Dios. ¿Dónde encontramos este propósito de Dios? En la Biblia. En la Biblia. Ahí encontramos el propósito de Dios. Y tenemos que primero buscar la conexión bíblica entre el matrimonio y el tener hijos. ¿Ya? Porque uno de los propósitos por los cuales Dios también instauró el matrimonio fue precisamente para tener hijos. ¿Ya? Si nosotros vemos una de las primeras cosas que Dios hace para Adán, y lo vimos ahí cuando estábamos viendo masculinidad y feminidad bíblica, fue crear una ayuda adecuada para él, Eva, ¿cierto? Luego, Dios les da un mandamiento a esa nueva unidad familiar, ¿ya? Sean fructíferos y multiplíquese. Génesis 1:28. O sea, tengan hijos. ¿Ya? Ese fue el mandamiento que Dios le dio a esta primera pareja, a este primer matrimonio. Tengan hijos. Y esto no era simplemente un decreto dado antes de la caída.
Después, por ejemplo, cuando Noé sale con su familia del arca después del diluvio, repite esta orden también a esas parejas que bajaron junto con él del arca. Ahí en Génesis 9:7 Dios le dice a Noé: mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. Por lo tanto, vemos que existe esta orden de la procreación, de el tener hijos. Bueno, hacer un paréntesis aquí también. Recordemos, cuando lo vimos también en masculinidad y feminidad, que algunos son bendecidos con el don de la soltería, ¿no? Y si Dios les dio ese don de la soltería, no entran dentro de esta ordenanza, ¿cierto?, del tener hijos. Otros también, en la misteriosa providencia de Dios, no pueden tener hijos por distintas razones, ¿ya? Pero la norma general para el resto de la familia, el tener hijos no es algo opcional. Procrear abundantemente es un mandato de Dios. Es un mandato. Hermano Carlos. Como se dice siempre que las cosas hay que hacerle una bajada. Sí. Entonces, ¿cuál sería el consejo sabio dentro de la iglesia o entre nosotros mismos? ¿Cuál sería el número de hijos hoy día? Porque si vemos los musulmanes, ellos no piensan, ellos procrean y también los ortodoxos judíos procrean, y resulta que muchos ortodoxos ni siquiera trabajan la mujer y aparte de tener hijos, tiene que alimentarlos a ellos, sí, y tiene que alimentar a su hijo, porque ellos, según violan, creo, el mandato de Dios de que tienen que proveer para su casa, no establecen un límite. Yo creo que yo me recuerdo cuando nosotros, en nuestros tiempos 60, 50, cuando la mujer solamente estaba para tener hijos y empezó, creo que sabiamente se empezó a hacer controles de natalidad y todo, y en cierta forma a lo mejor eso se pasó, pero yo creo que también es de sabio preguntarse: si yo no puedo alimentar a uno, ¿cómo voy a alimentar a dos? Y si no puedo alimentar a dos, ¿cómo voy a alimentar a tres? Y si no puedo como padre alimentar a cuatro, ¿cómo voy a tener cuatro? Y seguir así. Yo creo que el consejo de Dios, en cierta forma, dice: llenó su aljaba de ellos. Pero yo creo que tiene que ver con que los que pudo alimentar, no solamente era procrear. Sí, bueno, en este sentido la Biblia nos responde a esa pregunta directamente: ¿cuántos hijos tiene que tener cada uno? Eso también entra dentro de algunos principios que Dios ha establecido, obviamente, de cómo yo gobierno y administro mi hogar. Pero sí, algo que yo puedo decir, y de primera fuente, es que Dios no va a dejar desamparados a sus hijos. Él es nuestro Dios proveedor. Y lo digo porque una compañera mía del liceo, su segundo hijo tuvo un lamentable accidente y murió ahogado en una piscina, el chiquitito. Y ella con su esposo le hicieron una promesa a Dios. Le dijeron: Señor, los hijos que usted nos quiera dar. Y ella venía de un contexto humilde, no era una persona de recursos, éramos compañeros en el liceo, en el mismo liceo donde estudiábamos todos con letra y número, en el A15 Gabriela Mistral, en Santiago. Dios le dio 13 hijos. 13 hijos. ¿Cómo lo ha sostenido? Ella dice: yo he visto aquí la mano de Dios. He visto la gracia de Dios acá. Como nunca me ha faltado para ninguno de mis hijos. Pero, como le digo, Dios también es soberano sobre eso. Y lo podemos ver con el ejemplo de muchos de nosotros, como también a lo mejor no tuvimos todo lo que quisimos, pero sí Dios fue fiel en proveer para las necesidades. Y yo creo que Dios cumple esa promesa también el día de hoy con sus hijos. Lo que nosotros no podemos hacer, sí, es postergar lo que Dios ha establecido, sacando cuentas, como decía usted también, economicistas, aplicando la calculadora.
Porque si fuera por eso, sí, al lado, porque si fuera por eso, no sé, hoy día mucho, si no me alcanza para estar con mi esposo, ¿para qué vamos a tener hijos? Pero especialmente nosotros los creyentes creemos, tenemos que confiar en ese Dios proveedor. Hermano Sergio. Sí, es interesante lo que plantea Carlos, pero también hay que recordar que el control de la natalidad se implementó en los años 50, entre 50 y 60, por visiones economicistas que decían que la población iba al año aumentar 80 tanto que no iba a haber alimento para toda la gente. Y eso se ha visto que no es real, porque incluso ahora hay alimentos que se botan. Hay alimentos que se botan. Sí. Ucrania, con la guerra, están botando trigo como malo de la cabeza, los rusos igual por su lado, porque no pueden sacarlo. En Estados Unidos ahora con el tema de los aranceles también, según las noticias, a no saber si es verdad o no, pero ocurre. Y hay hambre en otras partes, pero sí, hay alimentos que se están botando. Y incluso de repente en nuestras casas botamos el alimento. Sí, sí, por eso. Pero volvamos al punto principal. ¿Por qué Dios insiste tanto en que los matrimonios se reproduzcan? Porque esa es la pregunta. Si nosotros lo vemos, es un mandato y que después también se repite, ¿cierto? Varias veces ahí en la palabra de Dios. Y la respuesta tal vez nosotros se encuentra cuando consideramos que Él creó a Adán y Eva a su imagen. ¿Ya? Ahí está un poco la clave. Dios creó a Adán y Eva a su imagen. Y Él quiere que los portadores de su imagen se multipliquen porque quieren que su imagen sea difundida también en todo el mundo. Y por eso Él decidió compartir el privilegio de crear humanos hechos a su imagen y semejanza como nosotros, con el propósito de que la imagen de Dios se pudiera ver reflejada en todo el mundo. Ese es el propósito por el cual Dios le dijo a Adán y Eva: multiplíquense, sean fructíferos, ¿ya? Para que la imagen de Dios pudiera poblar todo el mundo. Es como si Dios le dijera: yo hice al primer y original par de seres humanos a mi imagen. Y tal vez Dios podría seguir haciéndolo el día de hoy. Pero Dios podría seguir unilateralmente, seguir creando seres humanos a su imagen, ¿cierto? Y no tendría ningún problema porque Él es Dios y nosotros no tendríamos ninguna parte en ello. Sin embargo, ahora es como que Dios le dijera a Adán y Eva: debes traer seres humanos, debes ser fructífero, multiplicarte, llenar toda la tierra con mi más grande creación. Seres humanos hechos a mi propia imagen. Eso es lo que Dios desea, que la imagen de Él primero pueda poblar toda la tierra. Pero ahí todavía Dios no había terminado. También dio a la familia multiplicadora gran importancia en la historia de la redención. Después que vemos este tema de Adán y Eva, vemos la orden que se le da a Noé, inmediatamente aparece la historia de Abraham, de cuyo linaje, cuya familia, ¿cierto?, Dios usó para mostrarnos su plan de salvación para las naciones. Y después vemos esto también en el Nuevo Testamento, especialmente cuando el apóstol Pablo muestra cómo los esposos y las esposas se asemejan a Cristo y a la iglesia. Y todavía hay más retratos, ¿cierto?, acerca de la familia. Retratos que reflejan, como veremos, la naturaleza trina de Dios, el Evangelio y la iglesia. Pero antes de ver eso, tenemos que pensar y ver que el pecado distorsionó la imagen de la familia. Ahí se puede avanzar un poquitito. El pecado distorsionó el plan original de Dios. El pecado distorsionó la imagen de la familia. Si nosotros consideramos ese retrato familiar, ¿cierto?, la naturaleza trina de Dios, si consideramos el Evangelio y la iglesia, tenemos que ver también cómo el pecado ha distorsionado esa imagen y el pecado ha tenido efectos
contrarios acerca de lo que Dios quería acerca de la familia. Como le decía, Satanás, la cultura en la que estamos inmersa e incluso nuestros propios pecados hacen que el diseño de Dios para la familia lo estropeemos, que distorsionemos esa capacidad de reflejar a Dios. El pecado causó eso, que hoy día tanto nosotros como la familia no podamos mostrar claramente a Dios. Y el hecho de que sabemos que eso está mal nos dice la importancia del diseño original. Si comparamos nuestra mala experiencia comparado con el hermoso estándar de Dios, funcionaría algo así como una foto en negativo. Hoy día nosotros somos como esa imagen en negativo para poder revelar el bosquejo del diseño de Dios. Un comentarista, Parker, dice que a menudo formamos una visión negativa de la familia, producto de toda esta influencia que tenemos. Estamos formando una visión negativa de la familia. Y lo importante aquí, mi hermano, no es descartar estas imágenes del Dios Trino, la iglesia y el evangelio como algo inalcanzable o tal vez demasiado irrelevante. Lo que nosotros tenemos que hacer es abrazarlas, deleitarnos en ellas y procurarlas. Sabemos que tal vez nunca va a haber una familia, no existe la familia perfecta. Porque por muy cercanos que estemos a Dios, la familia está constituida por pecadores. No existe la familia perfecta, pero eso no nos debe desanimar. Lo que nos tiene que llevar es a buscar el alto estándar. Muchas veces cuando nosotros tenemos problemas o queremos enfrentar dificultades, tendemos a mirar hacia los lados. Y claro, si yo comparo mi familia con otra, a lo mejor, si lo veo horizontalmente, estoy mucho mejor. Pero ¿qué pasa cuando el estándar no está al lado mío? Está sobre mí. El estándar es Dios. ¿A eso es lo que debo anhelar? Buscar el estándar mayor. Buscar el estándar de Dios para la familia y no lo que el mundo dice acerca de la familia. Hermano Carlos. Como Mauricio no quiso opinar, yo creo que estábamos comentando aquí que hoy día muchos, no muchos, bastantes matrimonios jóvenes tienen mascotas, tienen perros y los tratan como hijos. Y lamentablemente pareciese que eso también está en los matrimonios jóvenes de la iglesia. Yo aclaro el punto, si no es que yo me considere que no son bendición los hijos, pero la idea es que cuando yo consideraría que creo que no es sabio, por ejemplo, si un matrimonio, claro, confía en la provisión de Dios, pero a veces por alguna razón Dios no proveyó y tuvieron que comerse entre ellos mismos. Vemos esos ejemplos en la Biblia y yo creo que también tiene que haber sabiduría, pero cuando cuando el ser humano por causa del pecado y teniendo las condiciones biológicas y económicas, ellos no tienen hijos y prefieren mascotas, eso es una maldad delante de Dios, y si eso está sucediendo también en la iglesia, es peor aún. Sí, hay dos temas. Primero, volvió al anterior, de la cantidad de hijos. En ese, hermanos, confiar en Dios. Dios, yo creo en la promesa de que no he visto justo mendigar el pan ni a su hijo, ¿cierto? Él proveerá, él siempre de sus hijos se ocupa. Y confiamos en la provisión de Dios, ¿ya? Y lo hemos visto con muchas familias, incluso en los campos, cómo Dios lo ha sostenido y ha provisto. Pero sí hay un ejercicio también de responsabilidad en este sentido, ¿cierto? No puedo yo, como dice, no puedo empezar a construir una torre sin antes hacer los cálculos, ¿ya? Yo escucho por ahí como algunos dicen, me encantaría tener una familia grande, 5, 6, 7 hijos, los que Dios me dé. Sí, pero para eso también voy a tener que yo proveer, y ahí está mi responsabilidad como papá, ¿cierto? Como padre, en mi rol de proveedor.
Si yo con mi esposa me pongo de acuerdo y queremos tener 4, 5, 6 hijos, también tengo que ponerme de acuerdo en cómo voy a proveer para tener esa cantidad de hijos. No es llegar y vamos teniendo y vamos ahí en el camino arreglando la carga. Y lo otro sí, también sucede cuando vemos hoy día cómo, y es preocupante. ¿Saben qué? Hablando un poquito de misiones, déjenme salirme un minuto del tema nomás. Escuchaba una estadística de Comiván hace unos años atrás y decía que las familias cristianas en Estados Unidos gastaban más dinero en disfraces para sus mascotas el día de Halloween que todo lo que aportaban para misiones transculturales en un año. En un día, en disfraces para sus perros, gastan más de todo lo que ofrendan para misiones en un año, en misiones transculturales. Y dije, oye, estos gringos, ¿cómo son? ¿Cómo tan desubicados? Y yo sacaba la cuenta, ¿cuánto gasto en mis mascotas? ¿Cuánto gasto en mis mascotas al mes? En alimento versus lo que ofrendo para misiones. Y eso inmediatamente nos pone en perspectiva. ¿Dónde está mi corazón, mis prioridades? Y mucho más aún cuando hoy día, por ejemplo, vemos que este mercado de las mascotas es un mercado muy grande. Hay tiendas especializadas ahí en el mall. Vemos cómo venden de todo. Y lamentablemente muchas familias cristianas han caído también en esto, dándole culto a la criatura más que al creador. Y muchos han reemplazado, tratan a las mascotas como a hijos. Y eso es a lo menos preocupante cuando vemos cómo incluso la mascota, no era el hijo el que se transformó en el ídolo, es la mascota la que se transforma en el ídolo, porque hay que alimentarla, hay que pasearla, hay que hoy día darle confort. Hay leyes que protegen más hoy día a animales que a los propios bebés. Y eso es lo que Satanás, y como decíamos ahí, volviendo al tema, cómo Satanás ha distorsionado este rol, ¿cierto? Vamos entonces ahora a ver que la familia es central para la revelación de Dios mismo, su plan de salvación y la iglesia. Hermano Mauricio, que me quedan 20 minutos ahí. Vamos. Disculpe. Pero ahí hay algo igual implícito en el hecho de que los matrimonios jóvenes o las familias jóvenes buscan tener una mascota porque está claro que tienen la necesidad de entregar cariño a otro ser y no quieren asumir la responsabilidad de que tiene que ser una familia humana, tener un hijo. Eso es lo que manda Dios para entregar ese cariño. Sí. Entonces buscan la mascota porque sienten que hay un vacío en el hogar para entregar ese cariño que ellos sienten que están acumulando. Sí. Y lo buscan en una mascota. Sí. Pero y el tema, y es un cariño egoísta. Exacto. Porque uno ve páginas de mascota y ve cómo doy en adopción a mi perrito porque me cambio de ciudad y no me lo puedo llevar. Lo doy porque ya, no sé, me molesta mucho, no me permiten tenerlo en el departamento. A un hijo no lo pueden dejar. Bueno, ahí mencionó otra cosa, porque también han tratado de modificar el vocabulario, porque adopción se adoptan hijos, seres humanos, no se adoptan mascotas. Sí. Entonces lo tratan de humanizar. Cambiar el vocabulario, cambiar las definiciones. Sí, tratan de humanizar. Yo en ese sentido soy enemigo cuando veo matrimonios jóvenes con mascotas y no veo hijos. Yo ahí soy directo, ustedes me conocen. Yo, por ejemplo, les digo, oye, ¿qué te regaló tu mascota para el Día del Padre? ¿Cierto? No, soy directo nomás. Sí. Pero, como le decía, Satanás ha distorsionado a tal punto que hoy día vemos cómo se le rinde más culto, como dice Romano, a la criatura más que al creador. Vamos al punto 2. La familia es central para la revelación de Dios de sí mismo, de su plan de salvación y de la iglesia. En primer lugar, tenemos que ver que la familia presenta un retrato de Dios mismo. Cuando nosotros volvemos a estas imágenes, ¿cierto?, a estos retratos familiares, lo primero que nosotros vemos es que la familia nos provee un retrato de la relación entre padre e hijo dentro de la Trinidad. Por eso decíamos que la familia, la primera imagen que revela es la imagen de este Dios trino. Y por esta razón el apóstol Pablo escribe: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Efesios capítulo 3, versículos 14 y 15.
¿Se dan cuenta de la relación, como la Biblia describe la relación entre Jesús y Dios? La describe como una relación padre e hijo, ¿ya? Y lo vemos a lo largo de toda la Biblia. La relación entre el Padre Celestial y el Hijo es la realidad final. La relación que nosotros tenemos con nuestros hijos terrenales es pequeña, a veces distorsionada, pero con todo eso representa significativamente esta realidad final, la relación que existe entre Dios Padre y Jesucristo el Hijo. Y si bien esto no es una analogía absoluta, la relación que existe entre el Padre Celestial y el Hijo es única. Por ejemplo, nosotros vemos que el Hijo fue engendrado eternamente y no creado en el tiempo, a diferencia de nosotros los seres humanos, ¿ya? Pero a pesar de las diferencias que pueden haber, la analogía divina permanece. En la Biblia nosotros no podemos ignorar el hecho de que esta relación esencial entre dos miembros de la deidad es la relación de padre e hijo. ¿Ya? Dios Padre, dos veces desde el cielo, incluso, y esto no es que se le haya ocurrido a los escritores bíblicos, como le decía, Dios Padre desde el cielo habló audiblemente y dos veces declaró a Jesucristo como su Hijo amado. ¿Ya? Por lo tanto, esta relación, como le decía, uno de los primeros propósitos de la familia es mostrarnos la naturaleza del Dios Trino. ¿Ya? Y lo vemos en la relación que Dios Padre tiene con Jesucristo, el Hijo. El Señor Jesucristo, a la edad de 12 años, hizo referencia a la casa de su Padre, ¿cierto? Me es necesario estar en los negocios de mi Padre, ahí en Lucas 2:49. Más tarde, el Señor Jesucristo explicó a sus discípulos su relación con el Padre en términos de un hijo humano imitando a su papá. En Juan 17 dice, de cierto os digo, no puede hacer el Hijo nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace igualmente. ¿Se dan cuenta cómo la Biblia muestra y revela esta relación de familia, de padre e hijo, también en la relación que Él tiene con Jesucristo? Y así hay muchos otros pasajes que hablan acerca de la relación entre Jesús y Dios Padre, y lo muestra como padre e hijo. Y es interesante porque la Biblia nos muestra varias imágenes con respecto a el tema de mostrar a la iglesia, mostrar a Jesucristo de distintas maneras. Pero cuando Él entrega la gran comisión, Él dice, id, predicar el Evangelio y bautizad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús no ordenó bautizar en el nombre de la cabeza, el cuerpo y el Espíritu Santo. Él utilizó nombres familiares, Padre e Hijo. Y esta es por mucho la formulación favorecida por la Biblia. ¿Ves que se habla de la Trinidad? Se muestra esta idea de Dios Padre, Dios Hijo. ¿Ya? Por lo tanto, vemos que uno de los primeros propósitos de la familia, ¿cierto?, es revelar, mostrar la naturaleza trina de Dios. Y de todos los pasajes que nos hablan acerca de esta relación padre e hijo, nosotros podemos aprender una lección bastante importante. Nuestro amor por unidad con y semejanza con nuestros hijos da testimonio de la naturaleza de Dios. La relación que nosotros tengamos, ¿cierto?, de amor, de unidad, de semejanza con nuestro hijo, da testimonio de la mismísima naturaleza de Dios. Por eso Dios ordenó que fuéramos fructíferos y nos multipliquemos. Y acá es importante, mis hermanos, que no quiere decir que nosotros aprendemos más de Dios o principalmente de Dios al ser padre, sino que aprendemos acerca de la relación de Cristo y de la iglesia, principalmente cuando nosotros estamos casados. ¿Sí? A ver, me llama mucho la atención, digamos, el tema de la procreación, que está bien, ¿Sí? de justificar todo el tema,
pero Pablo ahí en 2 Timoteo hace 2 Timoteo capítulo 2, y voy a leer un poco de un contexto del 13, versículo 13 al 15, dice, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. Y aquí viene la parte importante de la consulta, porque la mujer se salvará engendrando hijos, si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. Se salvará engendrando hijos. Sí. ¿A qué se refiere? Bueno, ese pasaje justo lo estuvimos estudiando el día, se ríen los alumnos porque estuvimos en hermenéutica precisamente analizando ese pasaje. Ese salvará, bueno, en general, 2 Timoteo está hablando de los falsos maestros, del engaño, de cómo engañaban, especialmente a las mujeres. Y por eso salvar no está en una clave soteriológica, sino que se va a salvar de caer en el engaño de los falsos maestros. ¿Por qué? Porque como mamá va a estar ocupada de estar cuidando a sus hijos, va a estar preocupada de enseñar a sus hijos y no de escuchar las falsas doctrinas que estaban enseñando esos falsos maestros. Ese salvar no está hablando soteriológicamente de la salvación, del rescate de la ira del pecado, sino que está hablando de salvar en el sentido no caer en el engaño. Ese es el sentido de ese pasaje. ¿Sí? Hermana Gloria. ¿Sí? Usted está hablando de la unión, de lo que el Señor nos quiere mostrar a través de la familia, el matrimonio, los hijos. Sí. Indudablemente, como madre hemos aprendido mucho y como esposa también. Entonces, la pregunta mía es, si Dios nos está dando a conocer al mundo, Dios Trino, el amor de Él por su pueblo, por nosotros, su esposa, ¿en qué lugar estamos nosotros como iglesia frente al divorcio? Si nosotros, cuando aconsejamos a alguien, divórciate, ¿estamos yendo en contra de la voluntad de Dios al aconsejar esto? O debemos tener un poquito más de cuidado antes de abrir la boca y decir, divórciate. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo, hermano? Porque a mí el Señor me enseñó hace muchos años atrás. Yo estaba entrando en desesperación, muchos años atrás. Y yo le dije, Señor, ¿qué hago? Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué si entre más fiel te soy, más te busco, más problema? ¿Y por qué el enemigo lo toma ahí? Entonces el Señor me dijo, eso es dar tu vida por el prójimo, por tu hermano, en este caso por mi esposo. Ahí yo aprendí, parece que una cosa me abrió la mente en ese momento y me di cuenta de lo que es realmente el matrimonio. Cuando uno se casa, uno dice, en la salud y en la enfermedad, en la pobreza y en la riqueza. Hay salud física y hay salud mental. Y hoy en día, fácilmente, aprobamos el divorcio. ¿Cómo estamos como iglesia al aprobar el divorcio y no darle una mano al que está más débil? Sí. Esa es mi pregunta, no sé. Sí. Sí, efectivamente, hoy día, como le decía, si nosotros vemos los porcentajes de matrimonios que se divorcian, es prácticamente el mismo entre no creyentes y creyentes. Y es una triste realidad que se ha tomado muy a la ligera. Solamente la Biblia establece una causal para el divorcio, ¿ya? Que dice por la dureza del corazón, por causa del pecado, y pone el adulterio como una causa válida para el divorcio. Y salvo que no fuera por esa causal, ¿cierto?, de adulterio. Y yo solamente tal vez haría una excepción. Cuando hay riesgo físico de la vida de alguno de los cónyuges. Yo creo que si hoy día el Señor Jesucristo estuviera, también hubiese dicho esa causal. En ese tiempo lo común era el adulterio y por eso pone como la única causal válida para el divorcio el adulterio, ¿ya? Pero como decíamos, el pecado ha distorsionado la imagen de lo que Dios quería. Y hoy día, muy fácilmente, es que ya no siento lo mismo, es que ya no lo quiero, es que ya no sé, simplemente no quiero estar más con él. Y la gente se divorcia, pero eso no es el diseño de Dios tampoco. La única causal bíblica que podemos ver es el adulterio, ¿ya? Y bajo eso, hasta el Señor Jesucristo dijo, esa es la única causa válida por la cual se podría divorciar a alguien. Todo lo otro demás entra dentro de ¿cómo se llama? El pecado, cómo hemos distorsionado esto.
Hermana Hilda. Segunda de Corintios 7 en general habla, igual que Mateo 19, respecto al divorcio. Y específicamente en 1 Corintios 7:11 dice, y si se separa, quédese sin casar o reconcilie con su marido no abandona a la mujer, etc. Pero en el 15 dice, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. La Biblia sí habla del divorcio. Sí. Y tiene un par de excepciones, y también de esas excepciones también tiene un par de condiciones. Si se separa, no se casa. No se case. Ujú. Sí, gracias, hermana Hilda. Vamos a cerrar este primer punto, ¿cierto? Como le decíamos, comenzamos diciendo, nos vamos a dejar los otros para después el 2 y el 3, Gustavo, ¿ya? Comenzamos diciendo que el mundo nos hace ver a la familia y a los hijos como un obstáculo, como ídolos o como herramientas, ¿ya? Si nosotros vemos las implicaciones de lo que vimos, ¿cierto?, de la naturaleza trina de Dios, y que Dios manda a los matrimonios a multiplicar y fructificarse para mostrar su naturaleza trina, ¿ya? Entonces, esta relación de padre e hijo nos impide ver a los hijos como un obstáculo. Nosotros no podríamos ver a los hijos como un obstáculo para cumplir mis propósitos, ¿ya? Como les decía, algunos de nosotros podemos sentir la tentación de pensar que tener hijos no es tan importante y que incluso puede ser una limitante para la ambición piadosa y el servicio cristiano valioso. ¿Saben qué? Y les voy a confesar algo. Mi esposa después me va a retar. Nosotros no podíamos tener hijos por mucho tiempo. Y en algún momento llegamos a autoconvencernos que tal vez, como estábamos involucrados en misiones, Dios nos quería sin hijos, porque si teníamos un hijo, eso podía ser un obstáculo para desarrollar nuestro ministerio misionero. Y hoy día se lo confesamos con un poco de vergüenza. ¿Cómo? Si Dios nos quiere dar hijos. Bueno, nosotros pensábamos porque por eso Dios no nos quería dar un hijo, porque podía ser un obstáculo para nuestra tarea misionera, ¿ya? Como le decía, y esa tal vez era una ambición piadosa. Era parte del servicio cristiano, y muchas veces nosotros vemos a los hijos como eso. Si tengo un hijo no voy a poder servir en la iglesia. ¿Cuántos de nosotros hemos servido con los hijos criados debajo de las bancas? No es una limitante para el servicio, no es un obstáculo. Pero sí, la relación entre padre e hijo son ordenadas y dan testimonio de la naturaleza de Dios. Entonces no podríamos estar más lejos de la verdad. Los hijos no son obstáculos para el ministerio. Su misma presencia es una clase de ministerio. La relación que yo tengo con mis hijos debiese reflejar la relación que Dios Padre tiene con su Hijo. Si no he llegado a ese estándar, pidámosle perdón a Dios en oración y estamos a tiempo de restaurar nuestra relación con los hijos. Mi relación con Pablo tiene que revelar la relación que Dios Padre tiene con Jesucristo. Ese es mi estándar. No puedo aspirar a menos. Eso es lo que tengo que reflejar, eso es lo que el mundo tiene que ver en mí. La relación que Dios Padre tiene con su Hijo, ¿ya? Por lo tanto, no podemos ver a nuestros hijos como un obstáculo. Segundo, nos impide ver a nuestros hijos como ídolos. Tal vez otros han sentido la tentación de adorar a nuestros hijos. Padres y madres o incluso solteros que ponen a sus hijos en pedestales. Necesitamos recordar que Dios no impregnó a las familias con la imagen divina para que nosotros las adoremos, sino para que podamos adorarlo a Él. Por lo tanto, tenemos que edificar nuestros hogares como medios para glorificar a Dios. Que cuando la gente vea a mi familia, vea un medio de adoración a Dios. Cuando mis vecinos, cuando mis compañeros de trabajo ven mi familia, ¿qué están viendo? ¿Es una familia del mundo que los domingos va a la iglesia? ¿O ve un altar de adoración? Me encanta cuando me han invitado a algunos de ustedes y podemos estar disfrutando, comiendo un rico asado y todo, pero de repente salen los himnarios y vamos cantando. Eso es lo que tiene que reflejar mi familia. Que si invito a mi familia, a mi amigo,
vean un altar de adoración. Y no simplemente una familia que el día domingo se pone eterno corbata y agarramos la Biblia y nos vamos a la iglesia. Por lo tanto, la relación que Dios tiene con su Hijo nos impide ver a nuestro Hijo como un ídolo. ¿Ya? También esta visión del Dios Trino nos impide ver a nuestros hijos como herramientas. Otros alegan que los hijos y las familias son importantes porque son el componente básico de la sociedad y la iglesia. Y creen que con eso han cumplido. Y si bien eso es cierto en cierto sentido, muchas veces evita que el mundo y la iglesia se separen. Pero no es todo. La familia no es simplemente un pegamento social. La familia tiene que ser un reflejo del Dios Trino. Pero también esta visión del Dios Trino nos impide pasar por alto a los hijos. Sin un entendimiento teológico del rol de los hijos, muchos podemos tender a subestimarlo. Tal vez si tú estás soltero, lo ves como la responsabilidad de alguien más, como irrelevante para nuestra vida como cristianos. ¿Ya? Irrelevante tal vez para nuestra vida como congregación. Pero si somos padres, nosotros podemos ver a nuestros hijos, a veces vemos a nuestros hijos como solamente como un objeto de evangelismo. Pero como le decía, nosotros no podemos pasar por alto la relación que Dios tiene con su Hijo. Y eso nos tiene que dar a nosotros la idea, como padres, como matrimonio, de cómo tenemos que mostrar a ese Dios Trino. Como le decía, es fácil para nosotros desarrollar una visión distorsionada de los hijos, pasarlos por alto. Posiblemente es porque en gran medida simplemente fallamos al ver a los hijos y a la familia a la luz de lo que dice la palabra de Dios. Pero como hemos visto esta mañana, ese no debe ser el caso. ¿Ya? Dado que la Biblia tiene mucho para decirnos en esta área. Y eso es lo que vamos a estar estudiando durante este semestre. ¿Ya? Cómo la familia cristiana, como decíamos al principio, no es simplemente la base de la sociedad. La familia cristiana, Dios la dejó para revelarse a Él mismo. ¿Y por qué tal vez el mundo hoy día tiene una idea distorsionada de Dios? Es porque nosotros como familia no estamos reflejando a Dios, al Evangelio y a su iglesia. Que al final de este estudio podamos también ser capaces de reconocer nuestros propios errores, aquellas cosas que no hemos hecho bien y poder llegar a reflejar a Dios en nuestra familia. Oremos. Padre, gracias por su palabra. A veces nos contrasta, Señor, y nos damos cuenta que no hemos hecho bien las cosas. Tal vez, Padre, porque hemos crecido, hemos sido influenciados por una cultura que no tiene claro tampoco lo que es la familia. Hoy día, cuando a cualquier cosa se le llama familia, queremos mostrar cuál es el modelo bíblico, qué es lo que dice su palabra, cómo nosotros debemos reflejar a ese Dios todopoderoso para que el mundo pueda también vernos y glorificar su nombre. Guíenos, Padre, durante este estudio. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.